Empezaré, perdonen que esté, ya, iniciaron la grabación. Muchas gracias, señorita María del Carmen, por iniciar la grabación. Bueno, comenzaremos donde nos habíamos quedado. ¿Algún comentario, inquietud, duda? ¿Han estado repasando lo que hemos estado viendo? Señor Jesús, usted pasa su, no sé, su Google Forms, todo para que pongan su asistencia. Ya nos falta muy poquito. A ver, alguien ha levantado su manito. A ver, vamos a ver. Señorita, ¿Aloja es su nombre? Sí, doctora, soy yo. Ay, Una consulta. qué original, su papá es Aloha, un saludo. Dígame. Aloha. Aloha, ya, no Doctor, es Aloha, es Aloha. Ah, ya, perdón, disculpe. Dígame, le escucho. Mientras abrimos acá. sí, Dejar con... doctora, y la otra semana sí o sí va a ser presencial, ¿verdad? Sí, ya lo hacemos presencial ya, porque Así va a creo continuar. que debería, claro que sí, debería, por supuesto, Ah, debería ya. ser así. Debería Ya, ser así. El asunto es que yo pienso que también hay que, me parece que por ahí hay algunas circunstancias en relación, no a este curso en particular, sino a otros cursos, creo yo, no sé. Este, también es bueno hablar con los profesores, decirle, profesor, quisiéramos que pase esto porque nosotros tenemos en la mañana un curso que venimos presencial, entonces mejor si estamos acá ya que sea todo presencial también, ¿no? Lo que sucede es esto, le comento, chicos, y siempre lo digo, lo hago hincapié antes de empezar. Ustedes saben que sus profesores son médicos. La mayoría, yo soy bióloga de San Marcos. Justo la señora con la que hablé me dice que su hijo es biólogo de San Marcos también. Pero acá la mayoría son médicos y muchas veces tienen emergencias en sus hospitales o a veces les cuesta un poco llegar a tiempo o presentarse a la hora por las urgencias que corresponden a su carrera. ¿Qué es lo que a ustedes también les va a pasar? Cuando, Dios nunca se sabe, comiencen a dictar clase, su trabajo de médico y empiecen a la docencia. A cualquiera nos puede pasar. Entonces sucede que ahí es donde los doctores a veces pueden cambiar un poco el horario, les dicen por favor, apelando a su sentido, a su comprensión del alumno, pasar, cambiar el horario por esa semana o recuperarlo otro día. Digamos que para nosotros, ahorita la ventaja que se tiene es la virtualidad. Entonces, con la virtualidad, ustedes pueden de repente ya no buscar otro día presencialmente o venirse solamente para recuperar esa clase, una horita, sino que pueden hacerlo en la noche o un sábado, ¿no? Esa es la ventaja. Les comento esto porque es algo que se da de manera constante en la Facultad de Medicina porque los doctores no solo trabajan en el Hipólito, muchos vienen de María, así como ustedes vienen de hospitales de María Auxiliadora, del centro de Lima, de San Juan del Lurigancho, de Chorrillos, y hacen hasta lo imposible, han hecho hasta lo imposible por llegar a las clases durante la presencialidad y a veces no llega o llegan muy tarde o ya no pueden llegar porque tienen emergencias en sus sedes hospitalarias. Entonces ahí coordinan con el delegado y le dicen, ¿sabes qué? No va a poder llegar, por favor, conversa con los chicos para recuperar. Eso es lo que sucede mucho acá en la facultad, pasa, ¿no? Entonces también hay que ponernos en ese lado, ¿no? Les digo a ustedes, porque también ustedes son médicos y posiblemente se puedan ver en esas situaciones, ¿ya? Bien, eso nada más. Pero en el caso de biología, como yo soy biólogo, no soy médico, y esta situación ha sido de emergencia, no va a pasar eso. La otra semana nos vemos, podemos hacer todas las 4 o 5 horas, ¿no? Para terminar, ya conversan también con los profesores que tienen, si quieren ese día aprovechar y hacer el seminario, que van a venir. Todo así se puede. Ya hemos conversado con el delegado, el señor Jesús, que busque un aula, porque sé que la situación del horario está un poquito, está caminando, ¿no? Y eso es lo que un poco, tal vez a ustedes les ponga un poco la preocupación. Tomen en cuenta que ya el día 21, no, 21, ¿qué estoy hablando?
Estamos 3, ¿no? 3, el día 17 ya dan su examen, su evaluación parcial, hasta el tema que toco la otra semana, ¿ya? Y eso debe ser presencial, de acuerdo con lo que nos ha dicho la doctora Yarlequi, ¿ya? ¿Ya, señorita María? Bueno, Aloa, señorita Aloa. Ya, doctora, ya, muchas gracias. No, de nada, para nada. Siempre estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda, en la medida de mis posibilidades. Vamos a terminar. Empezamos membrana, ¿ya? Como hemos quedado, ¿sí? La otra semana, si todo nos sale bien presencialmente, o sea, todo sale bien, podemos ocupar las 4 horas para terminar la clase todita. Y no tenemos que buscar otra hora para, de repente, virtual para terminarla o presencial para terminarla, ¿ya? Pero sí vamos a ir paso a pasito, ¿ya? Porque no quiero correr. A mí no me gusta mucho eso de correr porque tengo que acabar y que, no, el estudiante tiene que aprender. Debe aprender, eso es parte de su competencia, de la función. Yo debo enseñar tutorial y ellos aprenden. ¿Se acuerdan en qué habíamos hablado la semana pasada? Bueno, ahí está el de esto, creo que ya estoy presentando. No, todavía no estoy presentando. Compartir. Ahora sí, ahora sí. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Y les dije, vamos a continuar esta vez. Pantalla completa, ya está. Ahí, son calladitos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar esa primera parte y nos metemos después a lo que es transporte a través de membrana, ¿ya? La descripción de la membrana, la estructura de la membrana en general y transporte, ¿ya? Todos los transportes, los fundamentos de eso. Entonces, la vez pasada habíamos completado con la célula procariota. Ahora describiremos rápidamente una célula eucariota, porque esto es lo que nosotros vamos a desarrollar la próxima semana prácticamente, una célula eucariota. Como yo les dije la semana pasada, cuando vemos una célula eucariota, este, procariota, es decir, hasta estudiamos la célula procariota, ustedes van a verlo en microbiología, ¿no? En microbiología van a estudiar y hablar de esto de manera más profunda. Pero nosotros en la parte de biología vamos a hablar la estructura de la célula eucariota, completo con núcleo, nucleolo, los niveles de organización del material genético y qué les van a hacer de base para lo que van a llevar después también cuando vean bioquímica. ¿Qué se ve la bioquímica aplicada a una célula eucariota, no procariota? ¿Ya? Sin embargo, les va a servir también de base para microbiología, porque de todas maneras los metabolismos suelen ser parecidos entre una célula procariota y eucariota. Bueno, entonces ya tenemos el concepto básico que es una célula animal y vegetal. Sabemos que tenemos el concepto de que es una célula eucariota. En ambos casos, entre una célula vegetal y animal, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en común? Definitivamente el sistema de endomembranas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, tienen obviamente su citoplasma, un sistema de núcleo que forma parte del sistema de endomembrana, poseen mitocondrias, una en menor medida que otra, pero hay una mitocondria. ¿Y cuáles son las que no están dentro del conjunto, o sea, que no comparten? La célula animal no tiene una pared celular hecha a base de celulosa, no presenta vacuolas, sobre todo la famosa vacuola gigante, que es una vacuola que le permite captar agua, llenar agua y soportar de esa forma que ocupa la mayor parte del espacio citoplasmático y que almacena justamente los nutrientes y agua para la célula vegetal. Y por supuesto no tiene cloroplastos, tampoco tiene flagelos, no, perdón, presenta flagelos, no tiene cloroplastos, obviamente, tampoco tiene centriolos,
¿no? ¿Se acuerdan? No tiene centriolos. La célula vegetal, por el contrario, tiene una vacuola gigante, una pared celular, cloroplastos. Y además hay células flageladas también, ¿no? Tanto, bueno, las células animales, las células vegetales tienen cilios y flagelo, ¿ya? Bueno, acá están los esquemas de lo que son las células animales y las células vegetales. Creo que ahondar en esto sería repetitivo, solamente quiero que vean la diferencia. Acá tenemos nuestra vacuola gigante, tenemos los cloroplastos en donde está dividido las tilacoides, ¿no? La membrana tilacoidal, ¿sí? Tenemos la pared celular, donde se encuentran comunicaciones como los plasmodesmos. Esta pared celular es hecha cuya estructura química es celulosa. Por lo demás, todo se ve: núcleo, retículo, sistema de endomembranas, mitocondrias, también tiene peroxisomas, al igual que una célula vegetal, perdón, una célula animal no hay pared celular, pero acá notamos los centriolos, lo que aquí no hay. También vemos una cantidad de mitocondrias que es mayor a la que se presenta en las células vegetales. Aquí no hay cloroplastos. Definitivamente está el sistema de endomembranas. En ambos casos hay ribosomas, que es ARN, pequeñas hebras de ARN envueltas en un ovillito, vamos a decirlo así. Em, el núcleo, bueno, igual el núcleo, tanto la célula vegetal como animal presentan los poros nucleares, o sea, esto no está exento uno del otro. Y pues obviamente la estructura de ambos, ¿no? La estructura de ambas células está diseñada evolutivamente hablando para soportar las presiones que se embaten, ¿no es cierto? El ambiente en el que se embate cada dichas células. De ahí que las células vegetales pues tienen que soportar presiones osmóticas bastante fuertes, puesto que ¿no? Su principal, entre la luz y su otro principal componente químico es el agua, ¿no? Y además tiene que haber una variaciones, capilaridades, puesto que estamos hablando de que el agua tiene que ir en contra de la gravedad. Pues entonces la célula vegetal se debe proteger de reventarlo, lo que llamamos una lisis celular, producto justamente del movimiento del agua por cambios en la concentración. Ahorita vamos a mencionar eso. Bueno, ¿qué sabemos de los virus? A ver, les pregunto, ¿quién se anima a decirme? Eso yo creo que ya tenemos bastante conocimiento de eso, desde el punto de vista algo común sobre los virus. Son, por así decirlo, macromoléculas, pero que no poseen metabolismo y son inertes, son parásitos intracelulares. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Matías Quispe Enríquez. Su nombre nomás, señor Matías. Muy bien. Dijo algo, es cierto, podríamos decirle que es como una macromolécula, ¿no? Más que un ser vivo. ¿Te acuerdan que mencionamos eso la semana pasada? Que justamente sí son parásitos intracelulares obligatorios. Fuera de la célula, el virus es como nada. No puede hacer nada, no podría vivir, ¿no? En horas, en minutos, ya está desapareciendo, desintegrándose. Entonces, su principal objetivo es ingresar a una célula, nosotros la llamaríamos como infectar, para utilizar esa maquinaria metabólica y poder replicarse, ¿no? Replicarse. Entonces, esos son justamente, como mencionó su compañero Matías, un virus. Es un organismo o una molécula, ¿no? Una composición molecular que tiene proteínas y material genético que necesita para sobrevivir o para replicarse, no digamos sobrevivir, porque yo les pregunto, piensen esto, ¿los virus serán vida? Su compañero Matías me parece que dijo, no es vida, me parece que no, o sea, porque No, no claro, son. usted mismo, ¿no? Doctor. está en el nivel supramolecular, doctora. No poseen metabolismo. Muy bien, entonces no serán Carecen de vida, no es metabolismo. vida. Sin embargo, pueden utilizar, ¿cómo es la evolución, no? Usan la vida para poder mantenerse, ¿no? Así es, no tienen un metabolismo propio, podríamos decirlo así, no tienen metabolismo propio, no tienen, es como dicen, una molécula, algo supramolecular, ¿no? O sea,
que es una combinación de varias moléculas, ¿no? De ADN, proteínas, lípidos, bla, bla, para dar origen a este elemento. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de los virus? De hecho, los virus son agentes infecciosos muy pequeños, que van entre 20 a 300 nanómetros de diámetro. Hay dos tipos reconocidos hasta el momento de virus, los que contienen ADN en su interior y los que contienen ARN en su interior, y que además presentan algunas enzimas para hacer la regresión, ¿no? O la transcripción inversa, que le llaman, ¿no? Ahora, como mencionaron todos, si estamos de acuerdo, son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Cuál es la estructura general? La estructura general de un virus, de hecho, tiene una cápside que está formada, es una envoltura proteica, es una cápside hecha por capsómeros. Por eso se llama que son unidades o subunidades morfológicas proteicas que se pueden ver en microscopios electrónicos, porque los virus es mucho mejor, evidentemente observarlos es por como ustedes mismos lo han dicho, su estructura son moléculas, macromoléculas, a la hora de pasarle la ráfaga de electrones, se puede ver la forma, ¿no? Pues entonces se ve por microscopio electrónico y se ha determinado que justamente así, que son como bolitas, estos capsómeros de proteínas que conforman la cápside. La nucleocápside, que es el interior, ¿no? Aquello que está rodeando el ácido nucleico, sea ADN o ARN. Algunos virus poseen cubiertas, ¿no? De fosfolipídicas, como pasa mucho con los retrovirus, lo acabamos de ver con el SARS-CoV-2, y debemos también conocer el término virión. ¿Qué es un virión? Así es como se le denomina a la partícula vírica, ¿no? Como también le debemos llamar, que está completa, infectante, o sea, infectante, pero que aún no ha ingresado a una célula para su replicación. Entonces, ese es un virión. Muchos de ustedes lo han dicho, una partícula supramolecular, la partícula vírica completa, es un agente infectante, también pueden decirle, es un agente infectante, profesora, pero no lo podemos considerar como una vida similar a las procariotas y eucariotas. ¿Ya? Entonces, sigamos por acá. Tenemos acá retrovirus y adenovirus. Los retrovirus generalmente, ustedes lo han visto por el SARS-CoV-2, tienen una envoltura, ¿no? Una envoltura de fosfolipídica. Esto que ustedes están viendo acá, esos piquitos son de fosfolípidos. Ahorita vamos a mencionar un poquito eso, ¿no? De lípidos, ¿no? Que envuelven justamente a esta cápside, que es una envoltura de proteínas formada por subunidades conocidas. ¿Se acuerdan cómo se llaman las subunidades? Capsómeros, ¿no? Entonces, en el caso de los retrovirus, pues aparte de esta cápside, ¿no? Tiene justamente esta envoltura. En el interior presenta obviamente el ácido nucleico. Acá está, miren, este retrovirus tiene acá sus capsómeros, ¿no? Está el ácido nucleico. Ahora, muchos de estos virus, no sean, los adenovirus, por ejemplo, son perennes, ¿no? En cambio, estos son un ejemplo clásico de virus, adenovirus es por el que causa la hepatitis, ¿no? La hepatitis es un adenovirus, el que causa el herpes, por ejemplo. En cambio, en el retrovirus, pues tenemos también los ejemplos como el VIH, el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? El MERS, son retrovirus, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la replicación viral, que es también bastante especial. Tenemos, además de eso, un virus que a nosotros nos ha servido de ejemplo, ¿no? O mejor, más que de ejemplo, de ayuda en la parte molecular, que es ¿Alguien sabe cómo se llama este virus? Bacteriófago. El bacteriófago, muy bien. El bacteriófago. El bacteriófago, como su nombre lo indica, es un virus cuya afinidad o recepción es en las bacterias, ¿no? Entonces vamos a determinar que tanto en la envoltura como en el caso de la nucleocápside, la posibilidad o la presencia de receptores en nuestras células, o sea, receptores que puedan acoplarse a estos virus, está presente.
Igual pasa con este bacteriófago, que tiene sus receptores, pero en células procarióticas. Gracias a la presencia de esos receptores, la afinidad de esta partícula vírica por su célula puede ser muy alta. Acabamos de verlo. ¿Cómo se llama el receptor, ¿no? Que del SARS-CoV-2? Spike, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Se acuerdan? Sí. Uy, no se acuerdan. Es Spike, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Eso sí me asusta. Porque esto ha pasado hace poquito. Y hasta ustedes más que otros deben saber esto, ¿ya? Porque están viviendo en una pandemia. La pandemia no ha cesado. Estamos en etapa de estacionaria. ¿Puede volver una subvariante de Omicron y generarnos alguna dificultad? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque las vacunas son todavía agentes vacunales. Ya, todavía no hay la vacuna definida. Tienen un porcentaje de efectividad, pero si se han dado cuenta, todavía pues falta, a pesar de que se ha avanzado mucho, se está buscando ya cuál va a ser la vacuna definitiva, cómo va a ser el protocolo de vacunación y sobre todo la medicación que debemos utilizar para cuando nos da el SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, volviendo acá al bacteriófago. El bacteriófago, que es un virus que tiene una particularidad, tiene una nucleocápside, ¿no? Acá es igualito, con su capsómero, en el interior tiene material genético, todo lo que proviene por abajo de la cabecita de este bacteriófago, ya sea su cuello, cola, sus fibras, son proteínas, y los puntos de anclaje y la placa basal está hecho a base de proteínas. Justamente son los puntos de anclaje por donde el bacteriófago se puede unir a un receptor bacteriano y poder traspasar, ¿no? De manera bastante sencilla, y digo bastante sencilla, que obviamente por mencionar por decir una metodología, manera más simple hacia una bacteria, su material genético, ¿no? Material genético para dentro de este poder replicarse. Gracias a los bacteriófagos, nosotros se ha podido a mejorar la biología molecular grandemente y hacer las famosas bibliotecas genómicas, porque al ser la bacteria, ¿se acuerdan cómo era el ADN? Circular, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, doctora. Claro, el ADN circular, a través de estos bacteriófagos modificados, ¿no? Puede transmitir parte de este material genético al bacteriófago para que sea a través de liposomas, ojo, como es similar a lo que ocurre con las vacunas de Pfizer y la vacuna de ARN mensajero, por ejemplo, el que se utiliza liposomas o coadyuvantes, ¿ya? Para que se puedan insertar al material genético de la bacteria pueda producir un determinado gen y esta bacteria se pueda cultivar en un medio de cultivo, valga la redundancia, y así tener el gen que produce determinada enfermedad. Eso es una manera a grandes rasgos y simple de decir cómo es que se forma o se ha formado la biblioteca genómica desde hace más de 30, 40 años más o menos, porque este proyecto de la biblioteca genómica que tiene, ya estamos hablando, ya tiene, o creo que es un promedio de 40 años que se empezó a hacer esto, desde los años 80. Y ya pues ahora ya las bibliotecas genómicas han crecido, ya se tienen de todo, ya usted puede buscarla en internet, comprarla en internet, compararla en internet, incluso para las páginas como Heritage, que son páginas para buscar los descendientes hereditarios, dispone de estas bibliotecas genómicas para hacer la comparación y árboles genealógicos. Es increíble lo que se ha producido durante 50 años para esto. Bueno, y acá tenemos adenovirus, ¿no? Como hemos dicho, es en forma de poliedro, un retrovirus, en bacteriófago, ¿no? Acá bueno, hemos puesto el ejemplo del virus del mosaico del tabaco. Y vamos a hablar rápidamente las generalidades de lo que es la replicación viral. Profesora, ¿tan poquito de virus? Sí, vamos a hablar poquito de virus.
Uno por el tiempo, otro por la malla, y tercero, porque ustedes van a llevar todo esto en microbiología a profundidad, pero tampoco lo queremos soltar sin que sepan o conozcan la base, o mucho menos sin haberlos motivado, para que ustedes puedan tener la idea, para que puedan reconocer estas partes del virus. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? 1, 2, 3, 4, 5. Definitivamente un virus tiene que encontrar su recepción dentro de una célula. ¿No? Primero un receptor en la célula. En ese caso, el virón o el virión, ¿no es cierto?, se va a unir a su célula hospedero. Este mecanismo se llama unión o absorción con D, ya sea a través de receptores, a través de canales o como pasa a través de placas, puntos de anclaje, se va a unir, ¿no? Sea específico el receptor o no lo sea. Una vez que se une, ocurre la penetración del material genético, ya sea por endocitosis o por canales o por canales que se abren debido a que ese receptor tiene afinidad por la partícula vírica, entonces se va a producir la penetración. ¿Sí? Acá está, ya, la penetración. Entonces tenemos la absorción y luego la penetración, que es la entrada o ingreso del material genético. La tercera parte es la síntesis vírica, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes mencionan, como virión no tiene metabolismo, por lo tanto no podríamos decir, no podemos decir es vida, aunque para algunas personas hasta este fenómeno es hasta discutible, puede seguir siendo discutible, pero vamos a dejarlo, no es una vida. Sin embargo, sí puede responder ante la vida de otros cuando ingresa. Y aquí viene el uso y el desuso, vamos a decir, uso y desuso de la maquinaria metabólica de su célula hospedérica. Ahí está la síntesis. ¿Para qué? Para formar ¿qué? Material genético del virus y para formar ¿qué cosa? Material, las envolturas proteicas víricas. Ahora, durante el tiempo de síntesis, ¿no? De síntesis, puede haber otra vez un periodo de ventana o estacionario en donde el virus, ¿no? O de dormancia, podemos decirlo así, se encuentra dentro de la célula y no se ensambla, permanece inactivo. Sin embargo, la célula está infectada. Ojo, todas nuestras células tienen infectadas por virus, tienen la capacidad de mandar una respuesta inmunológica a nuestro sistema de defensa para que vengan e inmediatamente destruyan a esta célula para que no pueda infectarse. Sin embargo, los virus tienen mecanismos de evasión bastante inteligentes, como por ejemplo acoplarse al material genético de la célula huésped y o rodearse de partículas proteicas de la célula huésped y así evadir la respuesta inmunológica. Posterior a la síntesis, independientemente del tiempo, viene la etapa de ensamblaje que se produce eso es inmediatamente dentro de la célula, es decir, volvemos a la partícula vírica como que se forma, como la que dio origen, ya sea adenovirus o retrovirus, y finalmente se produce la muerte de las células a través de la lisis. ¿Para qué? Para la liberación de los nuevos virus replicantes capaces de invadir a otras células. Por eso en la respuesta inmune natural, lo importante en la respuesta inmune natural es justamente poder eliminar la célula infectada. Ya la primera respuesta que se da para una infección viral, jóvenes, y eso lo vamos a ver en bioquímica cuando yo les dicte la clase, si Dios quiere, Dios mediante, no se sabe, porque también me pueden sacar en una de esas pruebas, me sacan, chao, me dicen, me voy a otro lado, o no me contratan, o quién sabe, Diosito dice, ya te vas, ojalá no, porque tengo un hijo de 15 años, y 4 mascotitas que dependen de mí todavía. Entonces, hablaremos de que la primera respuesta que ocurre ante el fenómeno viral, pues es la respuesta innata, ¿ya? No significa que no se vaya a dar la adaptativa, sí se va a dar, pero la primera es la innata, ¿no? Por eso es que las infecciones víricas suelen ser muy peculiares comparadas con las bacterianas. Muchas veces las infecciones víricas nos dicen mejor descansa, pasa un tiempo en casa, duerme, toma antipiréticos por la fiebre y que solamente así es como va a pasar.
Pasa mucho con la gripe. No sucedió con el caso de SARS-CoV-2. ¿Y por qué no sucedió? ¿Por qué? A ver, cuéntenme, ¿por qué no podía suceder así con el SARS-CoV-2? A ver, analicen ustedes, mientras cambio la diapositiva. ¿Por qué no sucedió lo que normalmente sucede con la gripe, por ejemplo? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué es lo que ustedes pudieron notar? Cualquiera, el que se anime. Kim, nadie. Yo sé que ustedes son muchachos inteligentes. Muchachos y muchachas y muchaches, si quieren que los Porque diga así. los linfocitos B no reconocían a este virus. Muy bien, es una muy buena pregunta, muy buena respuesta. Hay una parte, es una parte que, mejor dicho, forma parte de la respuesta. ¿Qué más? ¿Quién lo dijo? Siempre digan su nombre, solo su nombre, para no sentir que Claudia estamos... Heredia. Muy bien, señorita Claudia, ¿no? Sí. Vamos a ver si por acá en el chat me han escrito, porque a veces se escriben en el chat. No, no hay nada en el chat. Ya somos 81. ¿Alguien más? No tengan miedo, yo no me los voy a comer, no me voy a burlar. Aprendan nomás a expresarse, no hay que tener miedo. Ya, bueno, Doctora, el miedo puede existir, pero hay que vencerlo. Dígame, a ver, ¿quién habla, ha levantado su... Wilder. Señor Wilder. Ah, el señor Wilder es bien participativo. Dígame, no, pueden levantar la manito también. Dígame, señor Wilder. Claro, doctora. Ya, bueno, a mi parecer, yo creo que lo que se dio aquí fue que hubieron nuevas acciones y... Pucha. Disculpe, doctora, estoy en la biblioteca. No puede hablar mucho. Puede escribirlo. Escríbelo en el chat y yo lo leo. ¿Ya? No hay problema, yo lo leo. Como bien dijo el señor Wilder, mencionó de las acciones y lo dijo la señorita Claudia, hay algo particularmente interesante en el caso del SARS-CoV-2 que nos llevó pues a la crisis de salud tan fuerte que se dio, ¿no? El SARS-CoV-2, una de sus características justamente es su capacidad de recepción, su receptor Spike, ¿no? Y este receptor, esta proteína Spike, mejor dicho, tenía receptores en células importantes de nuestro organismo. Una de ellas era el pulmón. Entonces, diferentes acciones en el sistema de salud. Eso también es importante. Entonces, volviendo a la parte celular en el pulmón. Y cuando ocurre esta invasión del virus, penetra en su mayoría al pulmón, ocurre la respuesta inmunológica innata, que es exacerbante, la inflamación, migración celular, la famosa tormenta de citoquinas. ¿Han escuchado hablar de eso? Tormenta de citoquinas. Eso lo vamos a mencionar en inmunología, pero les adelanto, que en realidad era para defendernos, pero como acuérdense, una respuesta inmune innata, es no tiene medida, no va en aumento. O sea, siempre es de la misma forma, igual, por eso se llama innata, no es como la adaptativa que se va aumentando y se va graduando conforme pasa el tiempo. En cambio acá no, es como un barco, como el Titanic que no puede frenar. Algo así está pasando. Eso es lo que pasó con esas citoquinas. Y lo que en realidad nos debería haber causado bien, nos estaba haciendo daño. O sea, las citoquinas eran para eliminar esos virus, esas células infectadas, pero en realidad nos estaba haciendo un daño y ahí es donde proviene lo que menciona el señor Wilder. El sistema de salud no estaba preparado para esa situación, ¿no? Entonces, muchas personas llegaron, vinieron, fallecieron en sus hogares inclusive. No quisiera preguntar, pero me imagino que acá han tenido familiares, incluso muy cercanos, que han perdido la vida durante esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia, lo que no ocurría con a veces muchos de los virus, retrovirus, como el caso de la gripe, que afectan que vienen, que son estacionales, que vienen cada año, y que con un descanso simple, un antipirético normal nos pasaba, ¿no? Ahí no generaba otra respuesta. Y además era una variante nueva, y como variante, pues encontró un ambiente nuevo. En el caso de SARS-CoV-2,
Encontró un ambiente nuevo en nosotros y se sintió feliz de la vida. Dijo, como lo quito, me meto a todas las células que pueda ir y venir porque, claro, es un ambiente nuevo. Imagínense ustedes, es como cuando ustedes no, pero hace muchos años, en los años 80, la gente llegaba a Lima y decía, encuentro un arenal y ahí lo voy a invadir porque está nuevecito y va a ser mío. Que es así como se hicieron finalmente muchos de los distritos que ahora ya están urbanizados. Pero algo así podemos decirlo, que es lo que pasó con el SARS-CoV-2. No había preparación, que tiene que ver mucho con lo que dice el señor Wilder y con lo que también nos acaba de mencionar la señorita Claudia. Bien, entonces, volvamos a la presentación, todavía tenemos un tiempito para seguir conversando. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Ya. Bueno, entonces empecemos a hablar de Profesora, las células. disculpe. Ah, sí, a ver, no. Mi nombre es Hanna. Ya señorita Jania. Hanna. Bueno, mi pregunta era en el punto 1, cuando... Sana, ¿no? Sana. Hanna, Ya. sí. Cuando puso que el virus se une a las células hospedera, solamente le puso unión, pero también he visto en otros libros que se llamaba fijación. ¿Estaba bien? Sí, está bien, está muy bien. Ya, gracias. Así está bien. Perfecto. Muchas gracias, señorita Sana, por la intervención. Sí, así está muy bien. Dígame, señor Jin. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, doctora, con respecto a la tormenta de citocinas, ¿por qué motivo en gran cantidad sería perjudicial para nuestra salud si por naturaleza su acción es de respuesta inmunitaria? Muy bien. Así brevemente, lo que sucede es que como en todo organismo, las células deben tener, todas moléculas y células deben tener un mecanismo homeostático. Es decir, solo salen o se producen con un fin. No, se producen con un fin y generalmente no, no se producen todas al mismo tiempo. Lo curioso en el caso del SARS-CoV-2 es que en respuesta a su invasión, ¿no?, del virus, la producción de citoquinas era muy alta, sobre todo el sistema inmune innato, ¿no?, que generaban inflamación, porque les comento que cada citoquina, que es una sustancia que que la célula la forma internamente y luego la libera en respuesta a un estímulo, como les decía, la mayoría de citoquinas provocadas por SARS-CoV-2 era de migración, de quimiostasis y de inflamación. Entonces, la inflamación de por sí es en realidad, si bien como usted dice, parte de una respuesta innata, es para un aviso al sistema inmunológico, es un aviso. Está inflamándose, hey, pasémosle la voz a la respuesta inmune adaptativa porque hay una inflamación. Por eso se trata también la inflamación. De eso se trata la inflamación de la respuesta innata. Pero en este caso era exacerbada, aumentada y además dañaba tejidos. Y eso es lo que nosotros hemos visto pues en la primera etapa de la pandemia, ¿no? Que fue lo que terminó pues matando, aniquilando, yo diría, ¿no?, a cientos de miles de personas, ¿no? Y digo cientos de miles porque afortunadamente, gracias a los esfuerzos técnicos, científicos y de toda la comunidad, se pudo obtener agentes vacunales para soportar la crisis de salud provocada por el SARS. Entonces, nada en exceso ni nada en defecto es bueno. Y por eso está la homeostasis. Una vez que pasa la respuesta inmunológica, todos los elementos celulares y todos los elementos moleculares tienen que disminuir en sangre, porque si eso se permanecen van a generar un daño, ¿ya? Porque sigue la respuesta, eso no puede darse. ¿Está bien, señor Jin? Sí, ¿Me doctora, dejé gracias. entender? Perfecto. Sí, gracias. Entonces, de nada, tengan eso presente porque van a ver mucho para la práctica clínica. Entonces vamos a ver la parte de membrana celular. Sabemos que las membranas celulares de las procariotas y eucariotas tienen la misma composición. Vamos a hablar de la estructura de la membrana y los tipos de transportes, tanto pasivo como activo. Bien, acá tenemos, primeramente debemos considerar a que toda membrana plasmática
de las procariotas y de las eucariotas tiene como base cómo se llaman estos lindos bebés que se mueven como loquitos, ¿se acuerdan? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, que debemos saber que es justamente vamos aquí abajito, es una cabeza hidrofílica formada por grupo fosfato. Voy a aumentarlo un poquito ya para ver ahí cuando ya pongo mi point to fix se detiene esto, que es una cabeza hidrofílica, ¿no? Formada por grupo fosfato y glicerol, que es la parte hidrofílica, o sea, el del lado que está tanto para el citoplasma como para la matriz extracelular, y la parte hidrofóbica, la cola hidrofóbica, que está formado por ácidos grasos, uno saturado y el otro insaturado. Justo que ustedes ven esas patitas dobladas, ¿no? Ese es el ácido graso insaturado. Y no tiene, y tiene una función, una razón del por qué tiene que ser así. Entonces, están colocadas una frente a la otra, las cabezas hidrofílicas, tanto dando a la cara externa, a la matriz extracelular, como a la matriz citoplasmática, mientras que la parte que sería la cabeza hidrofílica, mientras que la cola hidrofóbica está dando hacia el interior. Entonces acá tenemos fosfolípidos, lipolipidos y también hay colesterol, ¿no? Estos fosfolípidos debemos saber, inclusive los glicolípidos y el colesterol, porque el colesterol tiene una pequeña parte polar, que es el oxidrilo, y todo lo demás apolar, ¿ya? Y los glucolípidos, lípidos, que algunas células tienen en buena cantidad, como es el caso de las ceramidas o las esfingocinas en el sistema nervioso, tienen una parte polar, que es la parte del azúcar, y la parte apolar, que es la del lípido. Por eso se dice que son anfipáticos, porque tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico, y que hace que formen una bicapa, ¿no? Una bicapa de fosfolípidos o de lípidos, ¿no? Siendo la parte acuosa la que está del lado del hidrofílico, o mejor dicho, el extremo hidrofílico al lado acuoso y el extremo hidrofóbico hacia el interior. De hecho, gracias también a la presencia de los fosfolípidos, afortunadamente los fosfolípidos, la membrana plasmática tiene fluidez. Ahora, los fosfolípidos, y justo por eso les decía que estos dos ácidos grasos, uno saturado y el otro insaturado, es lo que le permite esa fluidez y ese movimiento, ¿ya? En la membrana fosfolipídica hay una difusión lateral, es decir, las cabezas se mueven de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Eso es comprensible, profesora, porque al final están las cabecitas polares todas juntas y se van a mover. Es verdad, ahí hay un mecanismo de difusión de movimiento. Pero lo más interesante es que ese movimiento no solo se basa a la que las cabecitas, pues, por sí solas se mueven, ¿no? Te desplazan, sino que se debe a la presencia de estos ácidos grasos saturado e insaturado que forma parte de la cola hidrofóbica. Gracias a esto ácido graso saturado e insaturado, la membrana plasmática y el fosfolípido en sí tienen movimientos de flexiones, ¿no? Imagínense dos patitas que se están flexionando, sobre todo una. ¿Por qué díganme ustedes, se ve como chuequite este ácido graso? Y este no. Utilicen. Ese es un insaturado. Exactamente, es un insaturado. Por eso se le ve así como chuequita la patita, como si estuviera doblada, y es porque está justamente insaturado. Entonces, esto también le confiere la flexión, el movimiento de flexión que ustedes conocen. Adicional a eso, también estos ácidos grasos pueden hacer girar el fosfolípido, rotarlo en el sitio. Y en algunos casos, estos movimientos de difusión lateral, de flexión y de rotación son los movimientos más comunes que se dan en la membrana fosfolipídica, lo que le confiere esta fluidez que estamos hablando. Pero además de eso, hay difusiones de intercambio de fosfolípidos que rara vez ocurren, que se conoce como flip-flop, en donde un fosfolípido se intercambia de posición con otro, ¿no? Ese es el otro movimiento. Entonces acá tenemos la difusión lateral, ¿no? Difusiones transversales. La fluidez es gracias a la presencia de los fosfolípidos y a la presencia también del colesterol, que se va a ubicar entre los fosfolípidos, ubicándose la parte polar chiquitita, que es un OH,
junto a la cabeza hidrofílica, mientras que la parte polar, o sea, el ciclopentano, ¿se acuerdan? El anillo cíclico del colesterol, hacia adentro, siempre hacia adentro. Bueno, entonces, en conclusión, es la presencia de estos fosfolípidos la vuelve semipermeable o incluso impermeable. Solo puede dejar pasar algunos iones y algunas moléculas polares de tamaño reducido. Por eso hay diferentes tipos de difusión, de movimiento en la membrana de lípidos. Hay lípidos especiales, o sea, hay células cuyas membranas plasmáticas, además de los fosfolípidos, ojo, porque esta es la base de la membrana plasmática, además de los fosfolípidos, también presentan otros tipos de moléculas, como son los glicerolfosfolípidos, es decir, una molécula de glicerol con un átomo, un grupo funcional de ácido fosfórico y un ácidos grasos. Este es el caso de la fosfatidilcolina, el fosfatidininositol, que también se encuentran, dependiendo de la célula, junto a los fosfolípidos. Tenemos el caso de aquellas células de la membrana plasmática que se encuentran en las células neuronales, como es la ceramida, los esfingolípidos, que es una molécula de glicerol, más una esfingosina, que es un azúcar, y sus ácidos grasos. Y los glicolípidos, que también provienen de la ceramida. Además de eso, también podemos mencionar que hay membranas plasmáticas que tienen otras proteínas, que ahorita vamos a ver, especializadas, que les confieren a la célula capacidad de deformación y de formarse y retornar a su forma original, como pasa con las células sanguíneas, ¿no? Entonces, como es el caso de la espectrina. Y hablando justamente de la espectrina, pues acá tenemos a las proteínas. ¿Qué sería la membrana plasmática sin las proteínas? ¿No es cierto, jóvenes? Sí, pero una pregunta, doctora, una pregunta. Sí, su nombre, por favor, porque como Mi nombre, su nombre. Matías. Ya, al señor Matías, ya. Sí, una pregunta, los esfingolípidos y los glicolípidos están presentes en las neuronas, o sea, porque usted dijo en células nerviosas, ¿no? Sí. Ah, Sí. ya. ¿Y por qué Ahora, es diferente para las neuronas? ya. Bueno, miren, es que toda la situación, ¿por qué la diferencia? La diferencia en estructura, la diferencia en estructura va a depender de su diferencia química. Y esa diferencia en estructura va a conferirle a la célula características fisiológicas. Recordemos cuáles son las funciones o la actividad, si usted quiere llamarlo así, o fisiológicamente para qué está hecha la neurona. ¿Cuál es su primer trabajo de una neurona? Una célula nerviosa. Para tener y conducir impulsos, transmitir Conducir información. impulsos, exactamente, ¿no? Entonces, a ustedes van a ver eso como que, si bien hay una base, como estamos mencionando, de proteínas, lípidos, en esa base se construyen otras cosas, ¿no? Es como construye una casa a techo a dos aguas, tiene su base, pero es a techo a dos aguas, y construye una casa que tiene techo que no es a dos aguas, sino planito, u otra que de repente hago tipo castillo, ¿no? Y cada una tiene funciones diferentes, ¿no? Digamos, cada casa cumple, se puede hacer en cada casa actividades distintas. Algo así está pasando en nuestras células. Ustedes van a descubrir en el transcurso de su carrera cómo cada célula de cada uno de nuestros tejidos, de cada uno de nuestros órganos y de sistemas, están hechas así por la razón principal de que al final cumplen una función. Ah, Que ya, ok, entonces sí, son muy, eso. Diga. No, sí, ahora sí entiendo por qué la diferencia. Muchas gracias. Por eso es la diferencia. Recuerden ustedes que las células neuronales también tienen mucha afinidad y canales para el calcio, por ejemplo, o también para los neurotransmisores. Entonces tenemos ahí muchas particularidades que tienen las células de cada uno de nuestros tejidos, de cada uno de nuestros órganos.
Hablando de las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, bueno, las proteínas son justamente, acabamos de mencionar, al ser el fosfolípido una molécula anfipática, al ser el fosfolípido que tiene una parte hidrofílica y más hidrofóbica, que es semipermeable, que escoge y deja pasar uno que otro ion, una que otra cosa así, porque obviamente es más apolar que polar, a pesar de que afuera es polar, pero adentro es, en el interior de la bicapa es apolar. Entonces la célula moriría si solamente usara eso. Para eso tiene las proteínas en la membrana plasmática. Estas proteínas, primeramente, permiten transporte de moléculas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de proteínas. Transporte de moléculas más grandes. Ya, transportan moléculas. Son también proteínas que se encuentran en la membrana y acuérdense, las proteínas son hidrofílicas en su mayoría o hidrofóbicas en su mayoría. ¿Cómo son las proteínas? En sus estudios que han realizado con las profesoras que les han explicado, así que si no, si se equivocan, me desmayo. No, mentira, se pueden equivocar, pero reflexionen. Las proteínas son hidrofílicas o Hidrofílicas. hidrofóbicas. ¿Ah? Hidrofílicas. Hidrofóbica. No, Inclinación por el agua. ¿Cómo? Una inclinación, doctora, por el medio Por que el rodea agua, bueno, agua. está bien dicho, vamos a valerlas. Son hidrofílicas, las proteínas tienen carga. Ustedes han estudiado con la profesora María Paredes o la profesora Yarlequé la estructura de un aminoácido, cómo el aminoácido son anfóteros que se pueden cargar dependiendo del pH. ¿Por qué? Porque las proteínas tratan de mantener la solubilidad. Nosotros somos un 96% agua, imagínense. Entonces, por esa razón, las proteínas también son muy buenos receptores. Ahí vamos a encontrar proteínas de diferentes tipos en la membrana plasmática. Hay proteínas en la membrana plasmática que tienen actividad catalítica, que son enzimas. Por ejemplo, aquellas que están presentes cerca o que conectan a la matriz extracelular, la parte de afuera, con la matriz intracelular, ¿no? Y por eso dice, actúan como puentes entre el citoesqueleto de la célula. Eso vamos a hablar la próxima semana cuando veamos citoesqueleto, ¿ya? O sea, cuando profundicemos de qué se trata el citoesqueleto, mencionaremos más. Pero también hay, en la membrana plasmática, hay proteínas de transporte entre la parte celular y extra e intracelular. Hay receptores de señales proteicos también en la membrana plasmática. Y hay enzimas también, o sea, catalizan. Generalmente son enzimas que se encuentran en la parte interna de la célula, o sea, en el citoplasma, no en la matriz. Bueno, las proteínas pueden desplazarse también, puesto que hay fluidez en la membrana, se pueden desplazar continuamente. No hay, muy pocas son proteínas inmóviles, pero existen. Las proteínas que son inmóviles son las que generalmente son periféricas y están muy relacionadas de repente con el citoesqueleto, con la matriz extracelular, dependiendo del tejido. Y bueno, las proteínas pueden ser transmembranales, es decir, proteínas que tienen un nivel de organización. Ya ustedes han visto los niveles de organización, ¿se acuerdan? Primarios, secundario, terciario, algunos que son alfa hélice, a otros que son varias alfa hélices y otras que son tridimensionales que forman canales. ¿Ya? Entonces, debido a que las proteínas son hidrofílicas, presentan carga, son polares, la forma más, pero además de eso, son como dice acá receptores, ¿no? Es la forma más fácil o común para que moléculas de tamaños más grandes o que no tienen afinidad por los fosfolípidos puedan ingresar. Por supuesto que la proteína no deja pasar aleatoriamente. Las proteínas también son estimuladas, o sea, también tienen selectividad. Vamos, entonces acá tenemos a nuestras proteínas. Esta doble capa que ustedes ven aquí, que estoy señalando, vamos a señalarla por acá. Esta doble capa que ustedes ven acá, aquí, ay Dios mío, muy grande. Aquí una y aquí la otra, ¿no? Esta es la doble capa fosfolípido
lipídica, ¿no? Acuérdense, ¿dónde están las cabecitas? Para afuera, hidrofílica, y las colitas, las patitas para adentro, en donde está el ácido graso saturado e insaturado, que parece así que está volteadito, ¿no? Que está cogido y es por el doble enlace insaturado que lo vuelve así. Y acá estamos viendo a las proteínas de membrana. Puede ser proteínas transmembrana o proteínas periféricas. Bueno, acá tenemos las proteínas transmembranas. Esta es una proteína transmembrana con un nivel de estructura secundaria alfa hélice. Profesora, ¿eso hay? Sí. ¿Y esto puede servir de canal? A veces sirve de canal o a veces más bien de estructural. No necesariamente como un canal, es estructural. También puede servir de receptor. Hay proteínas alfa hélice de varios pasos, se le llaman, como en este caso que tiene 1, 2, 3 pasos en una estructura secundaria. Profesora, ¿y esta proteína de qué puede ser? ¿De canal? A veces son más de receptores, ¿se acuerdan? Receptores de señales químicas, tanto del citosol como la del espacio extracelular. Esta sí es una proteína tridimensional que tiene un canal, ¿no? De estructura terciaria. ¿Y por qué se le dice transmembrana? Porque atraviesa la membrana de lado a lado. Acá hay otras proteínas transmembrana, pero que están unidas a otras proteínas diferentes y que también fungen de receptores, ¿no? Hay también algunas que son estructurales o que son señales. Por ejemplo, aquellas proteínas que están unidas a lípidos o proteínas que están unidas a carbohidratos, ácidos grasos. Y bien, acá tenemos una, voy a aumentarle un poquito. Bien, estamos bien. ¿Preguntas hasta acá? Nos parece que estoy corriendo. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No, ninguna. ¿Ninguna? Perdón que los haya dejado, voy a botar mi platanito a la... Este cambio de clima, yo soy una persona alérgica. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de... Ojalá nos dé tiempo. Nos dé tiempo. Cuando hablemos en bioquímica de inmunología, hablaremos también un poquito de las alergias. No es una persona que tengo atópica. O sea, muchas cosas me causan alergia, ¿no? Entonces trato siempre de estar previniendo esto. Bien. Entonces, acá tenemos un esquema. Justamente el esquema lo han hecho a propósito con la finalidad de que vean que hay movimiento, que hay fluidez, ¿no? No se dan cuenta que parece que estuviera medio acordonado, ¿no? O acordoneado, ¿no? Y acá tenemos a la doble capa de lípidos o fosfolípidos, la parte hidrofílica, la parte hidrofóbica, acá están las colas, el ácido graso saturado e insaturado. ¿Ya? Ahora, este es el citosol. Estas hebras que ustedes ven aquí, blancas, es el citoesqueleto. Las membranas celulares siempre están filamentos de citoesqueleto, principalmente de... Ay, se me olvidó el nombre del filamento más grande del citoesqueleto. Ahorita me acuerdo. Disculpen, ya soy un poquito viejita. Siempre están en relación justamente con el esqueleto celular, ¿no? Para darle el soporte, ¿no? O mejor dicho, la forma a la célula y el soporte a la célula, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá en la matriz intracelular. Volviendo a la parte de la membrana, de la estructura de la membrana. Acá estamos viendo una glicoproteína. Esta generalmente funge de receptor. Acá ustedes están viendo el colesterol. Esto que ustedes están viendo acá, el colesterol, es la parte del ciclo pentano-peridrofenantreno. Esos 4 anillos cíclicos que muchos conocemos como colesterol, ¿no es cierto? Y cuyo OH, la parte hidrofílica, que es una molécula de OH chiquitita, se encuentra pegadita o anexada aquí cerca a la cabeza, a parte hidrofílica, ¿ya? Pero todo lo demás del colesterol es hidrofóbico. En las células procariotas, el colesterol, ¿no es cierto?, es reemplazado por otra molécula similar, que es el ergosterol, ¿ya? Sigamos.
¿Qué más vemos? Acá tenemos una proteína también transmembrana, pero alfa hélice con estructura secundaria. Normalmente estas proteínas, si bien no fungen de canales o de receptores, son más estructurales o también de recepción de señales, ¿ya? Bien, ¿qué más vemos? Bueno, esta es la molécula de fosfolípidos. Acá está una proteína integral. Las proteínas integrales también son conocidas como proteínas de membrana, transmembranas, que normalmente no tienen funciones de carriers o transportadores, pero sí son proteínas tridimensionales, o sea, de estructura terciaria, que conforman la estructura, ¿sí? La estructura de la membrana plasmática. Y acá tenemos unas proteínas como ejemplo, ojo, como ejemplo de una proteína con canales, que ahora vamos a ver cómo es que esas proteínas se realiza tanto el transporte pasivo como el transporte activo en generalidades. Acá tenemos otras proteínas de superficie, ¿no? O proteínas periféricas también. Hay proteínas de superficie que solamente están unidas a las cabezas hidrofílicas, ya sea por fuera de ya sea al lado externo de la célula o en el citoplasma, o proteínas periféricas que tienen una parte, ¿no es cierta?, en relación a una de las capas internas de la doble capa fosfolipídica de la membrana, ¿ya? No todas las proteínas sirven de canales o de comunicadores o de transportadores. Muchas son receptores, otras simplemente estructurales, pero el conjunto o la asociación molecular, tanto de la doble capa de fosfolípidos como de estas proteínas, permiten igualmente del colesterol y aquellas proteínas modificadas como glicoproteínas, en fin, permiten que la membrana plasmática sea estable, sea resistente, ¿no? O sea estable, tenga cierta resistencia y permita una comunicación selectiva, ¿ya? Selectiva. Y volviendo a la pregunta del señor Matías, cuando me dice, profesora, hay células que tienen otras moléculas, así es, dependiendo de su función. Entonces ahí volvemos a la selectividad, porque sin la selectividad, la célula tendría que recibir todo, y no habría esa especialización a nivel celular y mucho menos habría especialización a nivel del tejido. Entonces, vamos a hablar en generalidades de los transportes. Hay dos tipos de transportes que vamos a hablar aquí, ¿ya? El transporte pasivo y el transporte activo. ¿Quién me dice que es un transporte pasivo? Una característica, la que se le venga ahorita a la mente. Que No hay recuerden. gasto de Acá, energía. ¿Está a favor de la gradiente? Muy bien, a favor de la gradiente y no hay gasto de energía. Muy bien. ¿Y cuándo decimos que está a favor de la gradiente? De mayor a menor concentración. De mayor a No hay menor gasto de concentración. ATP. No hay gasto de ATP. Eso es el transporte pasivo. Contrario al activo, que es todo lo contrario. Pero para cada uno, sí, ojo, va en las funciones que realizan, no es que las moléculas sean especializadas únicamente para, o sea, mejor dicho, no es que el ingreso de una molécula de glucosa va a ser siempre pasivo, puede ocurrir que también sea un transporte activo. El ingreso de una molécula o la salida de una molécula de sodio no necesariamente va a ser porque tiene que ser por transporte activo, también podría ser por transporte pasivo. Entonces, alrededor de la membrana plasmática, dependiendo de las necesidades de la célula, del momento en el que se encuentra la célula, va a realizar estos dos tipos de transporte. El transporte pasivo es, como bien dijeron ustedes, es sin gasto de energía, no consume ATP ni GTP, nada, es de una zona de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de dos habitaciones en donde está llena la habitación A y entonces pasivamente deciden moverse tranquilamente, sin el esfuerzo, hacia la habitación B donde está vacía, porque la habitación A está completamente llena y yo no quiero estar con todo el mundo ahí aplastado. Y por eso se dice a favor de la gradiente, porque es a favor de las diferencias a favor de la diferencia de concentración. En donde
se mueve de donde hay más concentración a donde hay menos concentración de soluto. Vamos a ese punto, de soluto, porque vamos a hablar del fenómeno de ósmosis, donde también es un transporte pasivo, pero del agua, y en el que tiene que ver el soluto, es cierto, como concentración, pero en donde se mueve el agua, ¿ya? Eso es muy importante que lo digamos. En el cambio, en el transporte activo volvemos a la habitación, donde está la habitación A llena, la habitación B vacía, pero yo quiero estar en la habitación A como sea, no me importa porque ahí está mi amigo, porque está mi novio, mi amante, mi colágeno, lo que ustedes quieran llamarle, ahí está, yo tengo que estar ahí. Entonces comienzo a hacer fuerza en contra de todo el mundo para estar ahí. Eso es un transporte activo, que se mueve de una zona donde está muy poca concentración de soluto a una zona de menor concentración, de mayor concentración. Y en este caso, como estoy poniendo energía, requiero gastar energía en forma de ATP. En ambos casos, en el transporte pasivo y transporte activo, requerimos proteínas, solamente que en el transporte activo es una proteína especial que tiene capacidad de hidrolizar. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a hidrolizar? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a hidrolizar? En el transporte activo, ¿qué Degradar se en va a la ATP. hidrolizar? Diga. ATP. ATP, muy bien, se va a hidrolizar a ATP, a altas concentraciones de ATP. Vamos. Y bien, ¿cuáles son los tipos? Disculpen la imagen que está un poquito borrosa de transporte que vamos a ver ahorita en un momento, ¿no? Tenemos todavía media hora. Yo creo que vamos un poquito antes, pero sí me gustaría que haya preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, lo están haciendo, se están soltando un poquito. Debe ser lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Este encierro, ustedes han venido de un colegio, salen del colegio, el año pasado han ido todavía al colegio, pero con su mascarilla, pero 2 años atrás han estado en el colegio virtualmente, ¿no? Entonces como que están muy encerraditos ahí, lo cual no debería ser, porque les contaré que la tecnología nos facilita y nos permite mejorar o es una competencia transversal increíble para mejorar nuestras habilidades, pero acepto que estén calladitos, ¿ya? Estén un poquito así todavía. De repente algunos están molestos conmigo por esta situación que ha pasado, vuelvo a pedir. El que pide disculpas mucho aburre, pero fue una situación de emergencia, ¿ya? Les decía, ¿cuáles son los tipos de transporte? El transporte pasivo, vamos a ver qué es una difusión. Miren, todo es en realidad en transporte pasivo difundir. Difunde a favor de la gradiente. Difunde a favor de la gradiente. Sin gasto de energía. Me dejo llevar por las olas del mar. No me importa nada. Esa es la difusión. Pero hay difusiones simples, difusiones facilitadas y el fenómeno de ósmosis. En el caso de transporte activo, el transporte activo generalmente se hace por bombas, ya sea la bomba de sodio y potasio, la más conocida, las bombas de hidrógeno, por ejemplo. Además de eso, en el transporte activo se genera también otros transportes especiales en los que se involucran moléculas de mayor tamaño y en donde la membrana va a tener que un poco cambiar su forma para poder ya sea meter algo o sacar algo. Y esos son los fenómenos conocidos como exocitosis y endocitosis. Entonces vamos a estudiar estos dos tipos de transporte que se da a través de la membrana. Ojo, volvemos al punto. La membrana es selectiva, semipermeable, tiene movimiento, está viva, no deja entrar todo lo que sea. Deja entrar lo que necesita, deja salir lo que otros necesitan o lo que ya no necesita, dependiendo de su funcionalidad. ¿Ya? Y además, también puede regenerarse las membranas plasmáticas. Mientras la célula tenga vida, hay esperanza, entonces se va a poder regenerar. Por eso en las células, en todas las células hay una maquinaria metabólica, volvemos a la maquinaria metabólica, para la regeneración de sus organelas, la regeneración de sus membranas durante su periodo de vida. ¿Ya? Bueno, empecemos. Transporte pasivo, de mayor a menor concentración.
¿Ya? Entonces ya creo que ha quedado claro. Es a favor de la gradiente. Cuando decimos que es un gradiente de concentración, una región de espacio a través de la cual la concentración cambia. La concentración de sustancias cambia y se moverán de manera natural, de acuerdo a sus gradientes. En el caso del transporte pasivo, a favor de esa gradiente, es una zona de mayor concentración de soluto a una zona de menor concentración de soluto. Entonces, acá tenemos, ¿qué es una difusión entonces? Es moverse de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Las moléculas se pueden mover por difusión a través del citosol y también a través de la membrana plasmática, a través también de proteínas. Cada sustancia en una solución tiene su propio... importante, eso sí, tengan eso presente. También, interesante, todas o cada una de las sustancias de manera individual, cada una de las sustancias de una solución, o sea, yo tengo cloruro de sodio, por ejemplo, mencionarle, ahí hay iones, sodio y cloro, que se van a diluir, ¿no es cierto?, en el medio en el que se encuentra, porque tienen carga. Pero el cloro y el sodio tienen su propio gradiente de concentración y se difundirán de acuerdo a él. No va a depender, o sea, pues independientemente si hay otros gradientes de concentración. O sea, eso no importa. La albúmina también está metida en esto, también tiene su propio gradiente, que va a variar, que va a ser el suyo particular y va a ser muy diferente de repente al que tenga la glucosa o al que tenga el calcio. Entonces, ¿por qué? Porque son moléculas distintas. Y entonces la difusión será diferente si hablamos de difusión como parte del transporte pasivo. Cuando hablamos de difusión, hablamos de un transporte pasivo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos la doble capa de lípidos, acá tenemos la molécula, acá no hay concentración, acá sí hay mucha, entonces comienza a ocurrir el movimiento, la difusión a favor de la gradiente. ¿Cuándo se va a detener esa difusión? Díganme ustedes, de acuerdo a la imagen que está aquí. ¿Cuándo creen ustedes que se Cuando detendrá? se logre, Con una homeostasis, doctora. Homeostasis. se logre la Muy bien, homeostasis. cuando hay un equilibrio en las concentraciones de los solutos. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente pregunta. Entonces, tenemos, esa es la difusión. Entonces, generalmente la difusión es una difusión simple y que se da, ojo, la difusión simple, por si acaso, se da en la capa de en la doble capa de fosfolípidos. Por eso es la difusión simple. Se da, tiene el participante principal entre la doble capa de lípidos, ¿no? Entonces podemos hablar de algunos iones, sí, podemos hablar de algunos iones que pueden pasar ahí, podemos hablar del agua, profesora, también podemos hablar del agua. O sea, eso es lo que nosotros comentamos, como conocemos como difusión. La difusión facilitada es otra forma de difusión de transporte pasivo, de más a menos, como están viendo ustedes aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se produce porque aquí sí intervienen dos cosas, o bien proteínas con canales, o bien proteínas transportadoras, también llamadas carrier. ¿Ya? Todo lo demás que dice acá se difunden a través de la membrana, es lo mismo que una difusión, solo que la diferencia es que estas no se dan a través de la doble capa de lípidos, de fosfolípidos, sino por medio de canales o proteínas transportadoras conocidas como carrier. Por eso se llaman difusión facilitada. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo esa parte, esos dos conceptos? Sí, doctora. Ya, Sí, vamos. doctora. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, los canales son justamente eso, son proteínas. ¿Se acuerdan que vimos hace un momento en una imagen, ¿no? Una proteína que tenía como un hueco grande. Ese es un canal. Ojo, el canal no está siempre abierto. El canal necesita ser estimulado. De repente, entonces, profesora, ustedes me dirán, ¿el canal entonces también tiene receptores? Claro. También tiene lugares donde se une a su receptor o a una molécula y ¡pum! Se abre el canal, se abre. Así como una puerta que se abre, pero en este caso es como Moisés que le dice, sepárate aguas, algo así pasas. Ábrete canal. No todo el tiempo está abierto. Volvemos al mecanismo de homeostasis.
el estímulo tiene que estar presente. Entonces, los canales son proteínas que atraviesan la membrana, obviamente son proteínas transmembranas, que forman túneles hidrofílicos, es una proteína, que permiten la difusión facilitada de una molécula. Los canales son selectivos, solo aceptan transportar un tipo de moléculas. El paso a través de estas proteínas permite que compuestos polares y cargados la presencia de este canal como de la proteína transportadora o carrier hace de que las moléculas que son hidrofílicas, ¿no?, puedan pasar tranquilamente sin chocar con la parte hidrofóbica que corresponde al fosfolípido. ¿Se acuerdan? El ácido graso, la colita, ¿no?, del fosfolípido, o el colesterol, que si bien es importante para estructura y también hay una pequeña difusión, si el hidrofílico choca con el hidrofóbico, pues simplemente se van a repeler y no va a haber paso. Gracias a este canal se evita eso. La otra son las proteínas, las proteínas transportadoras o carrier. Hay una particularidad de las proteínas transportadoras o carrier. También son selectivas, eligen una sola sustancia. Pero lo que ocurre con estas señoritas, y yo les digo así señoritas, ¿no?, a estos carriers o proteínas transportadoras, es que tienden, ¿no?, cambian de forma en respuesta a la unión con su molécula blanco. No es como esta que les dije, canal ábrete, canal sepárate, ábrete. No, acá cambia de forma, ¿no? Comienza a cambiar de forma para que la parte hidrofílica de la proteína comience a pasar la molécula que se requiera para la célula, tanto interna como externamente. Las proteínas transportadoras que participan en una difusión facilitada permiten otra vez que las moléculas hidrofílicas se muevan por un gradiente de concentración, ¿no es cierto? Es decir, a favor de la gradiente. Es una proteína transportadora carrier, no es una bomba por si acaso. ¿Por qué no es una bomba? No es una bomba transportadora. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de qué tipo de transporte? Porque estos pasivo. carriers, porque es un transporte pasivo, no es una bomba, no la confundan, a pesar de que tiene ciertos, y acá tenemos hace esas modificaciones. Y acá tenemos, pues, nuestras 3 difusiones, que es una difusión de mayor a menor concentración, pasa. En el caso de la difusión simple, a través de la doble capa de fosfolípidos, ¿qué pasa con aquellas difusión facilitada? Puede ser a través de canales, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Han visto? Se apertura el canal. Ojo, repito, estos canales tienen que ser excitados, estimulados. Posiblemente ellos mismos con ciertas moléculas, ahí volvemos al punto de las citoquinas, por ejemplo, que son primeros mensajeros que viajan endocrinamente, ¡pac!, y llegan a la célula y a estas proteínas con canales chocan con ellas, se unen y el canal se abre. Puede ser así, o puede ser que haya otras proteínas. Ese es el caso de la insulina, por ejemplo, que tiene su receptor en las células, ¿no? La insulina se une a su receptor y provoca la apertura del canal, ¿ya? Entonces, para que ingrese glucosa a la glucosa. Acá está. Y la otra es las proteínas transportadoras facilitadas o carriers, donde las proteínas sufren ligeras transformaciones, ¿no es cierto? Transformaciones tridimensionales para dar paso a estas moléculas, ya sea para que entren a la célula o para que salgan de la célula. Todo esto es en favor de la gradiente, ¿ya? Porque esto es este es transporte pasivo. Un ratito, me dan un segundito, disculpen. ¿Aló? Sí, dígame. Ya, ¿me puede llamar en 15, 20 minutos, por favor? Es que estoy dictando clase, ¿ya? Sí, por favor. Ya, gracias. Sí, por eso, en 15, disculpen más bien. Deme un minutito. Perdonen, era de obstetricia. Ya, sí, continuamos, ¿no? Todo por ahí, ¿todo bien? Profesora, Sí. soy Ana.
Dígame, Citana. En pre me enseñaron que a las proteínas transportadoras o carrier también se les conoce como permeasas. ¿Está bien? ¿Y Sí. por qué se les llama así? El nombre es permeasas por su permeabilidad. Es que igualmente que el canal, por eso es que le dicen permeasas, por su permeabilidad, y al igual que el canal necesitan un estímulo, ya sea que se unan a ella, a la proteína para la transformación, o que haya alguna sustancia que se una a otro receptor y active a esa proteína. En este caso el carrier, permeasa o proteína transportadora, ¿no? En una difusión facilitada. Sí, señorita Ana, ¿no? Sí, señorita Ana. Sí, gracias. Perfecto. Es importante que puedan relacionar los fidores. Ahora bien, dentro del transporte facilitado, hay unos transportes muy importantes que debemos conocer porque se dan, por ejemplo, en nuestras células cuando hablamos del transporte básico increíble de la glucosa. Estos transportes son conocidos como transportes facilitados unipor, simpor y antipor. ¿Ya? Unipor, simpor y antipor. Estos transportes normalmente se dan por difusiones facilitadas a través de canales. Se produce de la misma manera. O sea, transporte pasivo, de mayor a menor concentración, a favor de la gradiente. Cuando decimos que es un transporte facilitado por canal unipor, cuando la molécula de un solo tipo ingresa o sale por ese mismo canal, o sea, sola. Por eso se dice unipor. ¿Cuántos decimos simpor? Simpor es cuando para que ingrese la molécula A, tiene que también ingresar la molécula B, juntos, igualmente por transporte facilitado. O viceversa, para que salga, la molécula A, tiene que salir la B. Mientras que tenemos el transporte facilitado antipor por canal, que es antipor, en el que para que la molécula A salga del interior al exterior, la molécula B tiene que ingresar del exterior al interior. Por eso se llama antipor. Esto que ustedes ven aquí son receptores, ¿no? Son glicolípidos. O sea, si se dan cuenta que hay algo muy interesante en estos canales, que es lo que les había mencionado. Acá los voy a mezclar, ¿ya? Los voy a marcar, ¿no? Todas estas proteínas necesitan un estímulo, ya sea que tengan algún receptor por el cual una molécula se pueda unir o haya otro receptor lejos, o sea, que no está dentro de esta proteína con canal, que una vez que se una a su molécula blanco, permite la apertura del canal. ¿Qué es lo que pasa, como les decía, con la glucosa? Cuando la glucosa, la insulina, se une a su receptor, ¿no es cierto?, en la membrana celular, inmediatamente provoca la apertura de unos proteínas con canales conocidas como, ¿se acuerdan cómo se llama de repente? ¿Alguien por ahí se acuerda? ¿Cómo se llama en la glucosa? Vamos a lo más grande. Que es bien bonito sus nombres, y lo van a estudiar, y lo van a tener, pero así, los famosos canales GLUT, ¿ya? Que realizan mucho de este transporte facilitado unipor o simpor o antipor, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes diabéticos o que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, no solamente, hay un medicamento que ustedes conocen que se llama la metformina. ¿Han escuchado hablar de ese medicamento? Y además de la glibenclamida, doctor. También. Entonces, por ejemplo, la metformina, que es muy común, junto con otros medicamentos, como dice el señor Jin, son para permitir que se realicen fácil, que muchas veces tienen sodio o tienen calcio, normalmente tienen sodio, para facilitar el ingreso de glucosa por medio de canales en un mecanismo de difusión facilitada sin por, ¿no? Entonces, por eso es que se toma también como complemento a la metformina. ¿Preguntas? Está bien, Ana. Voy a seguir. ¿Alguna pregunta o inquietud? Entonces, ¿la metformina ayuda a controlar el nivel de azúcares? También, ajá.
No solamente es la insulina, también, como mencionó el señor Yin, hay varios componentes. La metformina es un medicamento bastante utilizado para justamente permitir el ingreso sin por de glucosa con otros elementos, ¿no? Entonces también es utilizado. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Bien, continúo entonces, ¿ya? Ahora, hablemos del otro mecanismo de transporte pasivo, ese ósmosis. El fenómeno de ósmosis en realidad es el movimiento del solvente, no el soluto, es decir, del agua, pero que está en relación con ¿qué? Con la concentración del soluto, ¿sí? Es decir, aquí lo que va a pasar es que el agua se va a mover hacia el lugar más concentrado. ¿Para qué? Para diluirlo. Ahí es donde muchas veces viene la confusión, ¿no? Ósmosis, transporte pasivo por canales. Ojo, el agua se puede mover ya sea por difusión, a través de la simple, por medio de la doble capa de lípidos, o más fácilmente por la difusión facilitada por medio de unas proteínas con canales conocidas como acuaporinas. Estas acuaporinas se encuentran inclusive en bastante cantidad en la membrana celular de los eritrocitos, en que nosotros utilizamos como ejemplo cuando queremos ver el fenómeno de ósmosis, ¿no? De transporte a través de membranas, y utilizamos soluciones de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el agua, aquí va a haber una diferencia de presiones osmóticas, tanto en el lugar, tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Va a generarse una diferencia de presiones osmóticas por el movimiento de agua. Si el agua se mueve más para diluir una zona muy concentrada, pues dentro va a estar, ¿no es cierto? La presión va a ser mayor. Entonces, repito, el agua se mueve para diluir la zona donde hay mayor concentración. Doctora, ¿es un movimiento de transporte pasivo? Sí, porque no se gasta energía. Y lo que se mueve es el agua. Y el agua se mueve hasta completar, ¿no? Hasta que las diluciones en el espacio A y en el espacio B son iguales. 6. Miren, aquí es donde se dan cuenta ustedes que acá hay 6 moléculas rojas y acá también 6. Entonces el agua se va a mover aquí para diluirlo y equilibrar, ¿qué cosa? Las concentraciones. Si se queda acá el agua, acá estaría muy diluido y acá Hola, muy doctor, buenas tardes. concentrado. ¿Perdón? Sí, dígame, doctor. ¿Alguien abrió su micro? En 10 Hanna, minutos o apaga 15, doctor. Hanna, ¿Pueden apaga tu apagar micro. su Ya, micro, por ya, doctor. favor? Gracias. Apague su micro, por favor. Ahorita salen, ahorita nos quedamos en esto, ¿ya? Y la otra semana continuamos. ¿Qué les parece? Presencialmente, ¿ya? Jóvenes. Ya, ya, sí, porque les están llamando. Doctora, no sé. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Bien, doctora, no se Sí, preocupe. doctora. Ya, está bien. Ya, para terminar, creo que es... Ya, ¿qué les decía? Entonces, volvamos a ese punto. Ya. Les decía, acá hay 6, acá sí, las moléculas de agua, voy a detenerlas, a ver, antes de que se avance. Cuando estén avanzando, ahí me detengo. Ya, mire, si se quedaran acá, aquí la solución está más diluida que acá. Por lo tanto, habría una descompensación y eso dañaría la célula. Entonces, por esa razón, en el fenómeno de ósmosis, el agua se comienza a mover con la finalidad de equilibrar las concentraciones. Y entonces tenemos a nuestras soluciones: isotónicamente, hipertónicamente, hipotónicamente, ¿ya? En la solución isotónica, el movimiento de agua es equilibrado, o sea, vamos a decirlo así, ingresa y sale la misma cantidad de agua. Podríamos inclusive decir no hay movimiento de agua. ¿Por qué? Porque en una solución isotónica, la concentración interna de un soluto
en relación a la concentración externa del mismo soluto es la misma, es igual. O sea, acá hay como 5 moles y adentro hay como 5 moles. Si tienen la misma concentración, el agua no se tiene por qué mover. ¿Por qué? No, porque están en concentraciones iguales. Entonces, no hay ningún problema por eso. Entonces, la presión osmótica aquí no se sube ni baja. Está equilibrada. ¿Qué ocurre en el otro caso? En las soluciones hipotónicas. En las soluciones hipotónicas, el agua se va a mover también para diluir donde está más concentrado. En una solución hipotónica, la concentración de solutos afuera es menor que la concentración de solutos adentro. Vamos a ponerlo así. Aquí es 5 normal, pero acá es 2 normal, ¿no? Entonces, como acá está muy concentrado el soluto y en ambos lados debe ser igual, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar el agua a moverse de afuera hacia dentro. De ahí que en el glóbulo rojo, por ejemplo, tiende a sufrir una hemólisis o lisis celular, porque como no tiene pared, ¿no es cierto? Se revienta completamente. Esa es una solución hipotónica. Una solución hipertónica es cuando adentro es la concentración más baja del soluto que afuera. Pongamos el ejemplo. Adentro hay 2 normal del soluto y acá afuera hay 5 normal. Como acá hay más y aquí que hay menos, el agua comienza a moverse hacia la zona donde hay más concentrado para poder diluirlo y que sean concentraciones iguales. Por eso es que se mueve el agua. Y acá es donde pierde agua. Ese es el fenómeno de crenación, que en el microscopio se ve ¿cómo se llama esto? Al glóbulo rojo, se le ve como arrugadito, ¿no? Como así seco. Se ve como seco. Pregunto yo, en las gestantes, ¿qué es lo que pasa? ¿Se produce este fenómeno de diferencias de presiones osmóticas? En las gestantes. Cuando están en el último trimestre. Me gusta mucho poner ese ejemplo, porque es el ejemplo más claro de cómo la presión osmótica se ve. Y esto no es un trastorno, es algo fisiológico por la gestación. Sí, exacto. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué? Porque se ha perdido ¿qué cosa? Se está perdiendo poquito a poquito. ¿Qué les dicen a las gestantes que a veces sucede que pierden de a poquito en la orina? Y por eso se hinchan. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se hinchan las gestantes? Porque se está perdiendo albúmina en poquito a poquito en la orina. Y eso es en el último trimestre donde se ve más, ¿no? Entonces hay este fenómeno de ósmosis. Como la albúmina que está en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Escuchen, en el torrente sanguíneo ya hay muy poquita comparado con el tejido. Esto es algo interesantísimo, lo van a ver. Por eso la albúmina tiene otra función, que es la presión, mantener la presión del coloide. Pero volvamos al ejemplo de la presión osmótica. En las gestantes van perdiendo proteínas y albúminas de a poco. Van perdiendo, van perdiendo. Tan es así que a algunas se le empieza a hinchar la manito, los pies que parecen un tamalito, las pobres se miran, ay, mi pie ya no me entra el zapato, ya no me entra el anillo, ya no me entra nada, las pobres están... Ya. Ojo, eso es en el último trimestre. No es bueno que pase desde el segundo trimestre, porque eso puede implicar también las famosas preeclampsias y eclampsias, ya eso estoy hablando, pero es por la pérdida de proteína. Entonces, como pierde proteína en el torrente sanguíneo, hay menos albúmina, en el tejido hay más albúmina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en el tejido hay más albúmina y en el torrente sanguíneo hay menos, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Hacia dónde se va a mover? Entrará el agua. El tejido se Va a entrar el agua, exacto. Y ahí es donde se forma la famosa edematización, que como les digo,
pues eso se puede dar normalmente en condición fisiológica, esa presencia de hematización, que no necesariamente es muy grande o que no necesariamente se da notoria en el último trimestre de embarazo, en las últimas semanas de embarazo, pero no es peligrosa cuando se ve en el segundo trimestre o en el inicio del tercer trimestre, porque esta albúmina que se está perdiendo ayuda a mantenerlos que en sangre ayuda a mantener la presión también. Entonces hay desbalances de presión coloidal. Y para mantener la presión coloidal, todo el organismo va a tener que alterarse y comienzan los problemas de presiones sanguíneas. Y entonces la paciente puede entrar en una preeclampsia o, sin darse cuenta, en una eclampsia, donde le puede conllevar a la muerte a ella y al fetito. ¿Ya? Bien, hasta ahí nos quedamos, jóvenes. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Algún comentario? La próxima semana, sí, dígame. Una pregunta que quizás no viene mucho el tema. Si usted sabrá de repente en pacientes ya que han sido puérperas, también a veces se produce una hemoconcentración, ¿no? Porque a veces se ingresan con una hemoglobina, pongamos de 10, y al final, en su siguiente resultado, después de posparto de 6 horas, a veces sale más, 12, 13. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, no podré, yo no soy médico, tampoco soy ginecóloga, pero habría que analizar en estas pacientes cómo es que su metabolismo formador de hemoglobina se puede activar de tal forma de que en horas, en las puérperas, como usted dice, ¿no? Y aparte como está hemoconcentrado, porque acuérdense que hay una pérdida de sangre. Al estar hemoconcentrado ha habido una pérdida también de líquido. Entonces ahí es donde la hemoglobina se puede salir alta, pero es una hemoglobina durante las primeras horas de gestación, o sea, posterior a la gestación. Por eso es que después de un día o dos les vuelven a tomar la hemoglobina para verificar que su hemoglobina haya regresado a sus valores normales iniciales antes de la gestación, que puede haber sido inclusive 12. Por eso es que se hace a las pacientes un seguimiento desde la primera semana de gestación. Todo. Desde la primera semana de gestación. Lo que se debería hacer, ojo, porque hay personas que no, sorpréndanse, en la mañana estuve también en una sustentación de tesis, en donde, sobre todo los embarazos adolescentes, no siguen una cotidianidad de de control prenatal. Es increíble, pero se da. ¿Ya? ¿Quién me preguntó su nombre? Patricia. Sí, ¿resolví un poco su duda? Sí, gracias. Sí, eso es muy interesante en el caso de la gestación y el puerperio. Y ojo, gracias a Dios, ya la etapa puerperal es una etapa que se puede pasar bien, porque hasta hace estamos hablando siglos, la etapa del puerperio era, pues, te mataba, ¿no? Morías por las fiebres puerperales, ¿no? Ahora, ¿no? Ya en 3 días da salud, ya párate, ya hacer tus cosas. 3 días ya, al día siguiente, 2 días, párate. Los 3 días ya sales. Las cesareadas un poquito más, ¿no? Pero también se pierde sangre, ¿no? Bien. Si no tiene más preguntas, nos veríamos la próxima semana. Profesora, Tratemos de tengo una sí. pregunta, disculpe. Ahí, vamos a ver. Mi pregunta es, los gases como el oxígeno, el CO2 y el monóxido de carbono, ¿qué transporte usa, el simple o el facilitado? Muy buena pregunta, ya. En el caso normalmente es una difusión más bien simple. Sin embargo, Sí. sí. Sí, dígame, señorita Loa. No, nada, doctora. Sin embargo, debemos recordar que en el caso de los gases, en el transporte de gases, muy interesante, hay involucrados también otros fenómenos, o mejor dicho, otras moléculas, como es el caso del transporte de la hemoglobina, ¿no? Entonces, ahí también debemos pensar, pero normalmente difusión es simple.
difusiones simples, ¿no? Y además, como le digo, es la afinidad que tienen, sobre todo el anhídrido carbónico y el dióxido de carbono, por la hemoglobina, ¿no? Entonces ahí también tenemos una fisiología bastante importante que conocer, porque también está involucrado una enzima, ¿no? Que es el bicarbonato, ¿no? El ácido carbónico, que para la transformación del CO2 y todo eso, ¿no? Entonces acá, esta es la parte fisiológica de la respiración en sí. Espero haber satisfecho su pregunta, señor John. Sí, muchas gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Hay que detener la grabación. A ver, acá